Maridaje, cosecha, cuerpo, sabor. Eso es el Club del Vino. Las mejores recomendaciones para conocedores y fanáticos del vino. Con Javier Rivas. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola a todo el auditorio, hola a todo tu equipo, hola a ti. Todo muy bien, Javier, y pues platícanos, ofrécenos los avisos parroquiales de esta mañana. Bueno, pues tenemos un julio un tanto peculiar porque pues no vamos a poder vacacionar muchas personas, por lo menos no vamos a poder irnos a Estados Unidos. Entonces, organizamos buenas promociones para el resto de julio. Estas promociones empiezan desde mañana. Lo mismo en los tastes que en nuestras tiendas centrales de Juárez y en la de la Juárez y en la de Reforma. Básicamente es lo que quería anunciar. Son muchos artículos muy bien promocionados. Van a estar listos ahí para todo el mundo. En todas las sucursales de la Cuviella. En todas, sí. Son 6 puntos. Taste Río, Taste Cantabria, Taste Colosio, Taste Morelos, la Cuviella de Reforma y Encinas y la Cuviella de Juárez y Veracruz, en todos los sitios. Sí, ayer que platicábamos a través del WhatsApp, Javier, sobre los temas posibles para esta mañana, yo te exponía que pues los radioescuchas han pedido que hables más de vinos mexicanos, que hables de maridaje, de la combinación de las uvas, que hables del tequila, que hables del bacanora, pero pues necesitaríamos un reporte 100 completo de 3 horas 10 minutos para abarcar todos los temas. ¿Te parece si le entramos al tema? Bueno, le entras tú porque tú eres el que sabe, al tema de los vinos mexicanos. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Claro que sí. Ya has platicado bastante de los vinos mexicanos, pero pues la información es infinita. Pues platícanos. Sí, mira, voy a partir de que, o sea, cuando yo era chico, ¿no? Yo nací en 1962 y en los 70 fueron mis primeras inquietudes por el vino, y yo veía que se consumía vino en mi casa. Y de alguna forma se menospreciaba el vino mexicano, aunque pues era el que había, los Reyes, había un vino de los Reyes, y de repente surgió otro Calatia, etcétera, ¿no? Y ahora, ya tengo 50 y tantos años, resulta que el vino más popular en México es el vino mexicano. Entonces la vida ha cambiado. Y entonces vamos a echar un paso veloz por qué es lo que ha pasado con nuestro vino mexicano. Es muy importante saber que México fue el primer país, el primer lugar del Nuevo Mundo donde se produjo uvas para producción de vino. Sí consideramos que las Islas Canarias no es Nuevo Mundo, pero sí, es el Nuevo Mundo, hablando de América, es el primer sitio, es México. 1500 y feria, cuando llegó Hernán Cortés con sus conquistadores aquí, establecieron varios sitios de producción, incluso la primer ley de fomento agrario que hubo en este país, ya como, no sé, como la Nueva España, lo que eso era que por cada 100 indígenas contratados o utilizados como mano de obra por los hacendados de aquellas, tenían que plantar 1000 plantas por año, 1000 plantas de uva por año. Entonces fue una ley de fomento vitivinícola en la Nueva España, ¿no? Después se fueron abriendo zonas, yo creo que allá en el centro, y después se descubrió un lugar, un oasis en el desierto de lo que hoy es Coahuila, en Parras. Se llama Parras porque se desarrollaban muy bien las plantas de uva. A las plantas de uva se les llama Parras. Y ahí se estableció una misión que se llamaba Nuestra Señora de Santa María de las Parras. Hoy se llama Parras de la Fuente Coahuila, pero ese es. Felipe II, antes de eso, ocurrió que Felipe II, ya como rey de España o emperador de todo el imperio español, metió una ley que prohibía producir vino en toda América, en todo el continente, en todas sus colonias se prohibía producir vino porque así le daba juego a los productores de allá de España. Solamente se les permitía a los misioneros porque llegaron a sitios muy remotos y por eso sobrevivió las uvas de Parras. La verdad es que nadie quería ir a Parras, igual que a la Alta California. Por allá se fueron
los misioneros franciscanos. Fray Junípero Serra es el padre de la viticultura en California. Eso es un dato muy importante, que era parte de la Nueva España. Eso fue en el siglo XVIII, por ahí. Después los jesuitas y franciscanos fundaron misiones en la Baja California. 1880, la misión de Santo Tomás de Aquino, que ahora es Bodegas de Santo Tomás, fue fundada por ellos. Y después, ya a principios del siglo XX, llegaron, ya estamos hablando de la Baja California, concretamente Ensenada y sus alrededores. Llegaron los rusos molocanes, que eran prozaristas, ¿no? Eran religiosos, católicos, ortodoxos seguramente, y ellos se establecieron alrededor de la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, lo que ahora se conoce, toda la comarca es el Valle de Guadalupe. Entonces, entre los rusos y los jesuitas fueron los primeros que fomentaron la viticultura ahí. Cabe señalar que Ensenada, o sea, la Baja California, y concretamente Ensenada y sus valles, actualmente producen más del 80% del vino mexicano actual se produce ahí, en Ensenada y sus alrededores. Entonces, por eso me estoy clavando un poco en ello. Después de que llegaron los rusos, empezaron a producir uvas y los misioneros no sé qué, llegó la revolución, y la revolución pues le dio al catre a un chorro de cosas. De hecho, la misión de Santo Tomás pasó a manos de nuestro general Abelardo L. Rodríguez, fue el primer dueño en este siglo de esa bodega. Pero nuestra población, principalmente rural, principalmente de origen indígena, no tenía la costumbre de beber vino, entonces realmente el vino no tenía mucha importancia. Los pocos inmigrantes que había en aquellas a principios del siglo, pues se traían su propio vino, se bebían el poquito vino que se producía. La vida siguió adelante, se bebía mucho pulque, el tequila, pues era una bebida que se consideraba un poco corriente, bebían brandies y otras bebidas, no precisamente vino. Después más o menos esto cambió en la década de los 70, y hablamos del Pulque de París, etcétera, la Cheto y Domecq eran los que encabezaban, y siguen encabezando, la lista de los productores de vino. Había unos vinos Hidalgo en el estado de Querétaro, Casa Madero producía un poco de vino allá en Parras, Coahuila, en fin, había vinícolas en diferentes sitios, pero el principal motivo de producción de vino era la elaboración de brandy, que era muy popular. Finalmente, en los 80 empezó, ya hablamos un poco de la historia de Montechanic, que fue los primeros que establecieron en miras de la calidad del vino, allá en el Valle de Guadalupe, en los 80, 1987. Y a raíz de eso, un poquito antes o alrededor de esos años, se empezaron a subir de nivel la calidad de los vinos mexicanos. Y el Valle de Guadalupe empezó a tomar relevancia. Es un sitio muy padre, de clima padre, de muchas actividades, etcétera, y se estableció lo que se le llama la ruta del vino. Esa ruta es así como el parteaguas o la piedra angular para haberse desarrollado todo nuestro amor por el vino mexicano. Se establecieron ahí hoteles rurales, bed and breakfast, cosas padrísimas, porque eran atención de lujo, con mucho vino, mucha comida buenísima, en medio de un ambiente rural. Además, tiene una peculiaridad el Valle de Guadalupe, quien haya visitado, vemos un ejido, vemos pueblos pequeños con todo lo que vemos, sin basura, es increíble, es ultra limpio, está muy bien hecho. Bueno, en este nuevo siglo, ya en el siglo XXI, el vino mexicano se afianzó como vino de calidad. Ya hemos hablado del vino de piedra también, que en 1997 logró catapultarse como el gran fenómeno de vino mexicano.
nadie lo podía creer, un vino de esa calidad, hecho en México, el dueto de Santo Tomás también, y empezaron a surgir pequeñas vinícolas, pequeñas y medianas vinícolas, está Chateau Camus, por ejemplo, ¿no?, que surgió en aquella. En fin, hasta ahí el vino mexicano sí era apreciado, pero también era menospreciado. Más o menos en el 2010 fue cuando el vino mexicano tomó relevancia, no sé por qué, no me puedo acordar, no puedo atar ninguna conjetura, pero el vino mexicano empezó a ser muy deseado. Empezó a principios del siglo, en realidad. Casa Madero retomó su senda de producir vino de calidad y empezó a ganar premios, y empezó a ofrecernos algo diferente, porque los vinos del Valle de Guadalupe tienen unas características, y los vinos de Parras otras, y los de Querétaro otras, y los de Zacatecas otras. Entonces empezamos a tener vinos de calidad por diferentes puntos de nuestra geografía. La cosa es de que ya para el 2010 se establecieron en el Valle de Guadalupe complejos así como turísticos, como Cuatro Cuatros, Encuentro Guadalupe, que parece unas pequeñas casitas desparramadas por el cerro. El Cuatro Cuatros son unas tiendas de campaña de lujo rodeadas de viñedos. Hay otro que son unas esferas que tú puedes ver el cielo, son esferas como de acrílico, donde ahí duermes adentro. En fin, muchas cosas así bastante peculiares. Muchos restaurantes, está el restaurante Laja, Beckmans, el Finca Altozano, un chorro de cosas, chefs que empezaron a ganar premios internacionales, y todo está en un ambiente rural. Entonces se antoja mucho ir, y cuanto más vaya la gente, más se consume el vino de ahí y más se está catapultando. Las otras regiones productoras, como Parras, repito, o Querétaro, están empezando a hacer sus esfuerzos. Querétaro está logrando grandes cosas, están muy cerca de la Ciudad de México y hay mucha infraestructura alrededor. Parras está un poquito aislado, le está costando un poco más de trabajo porque no hay ofertas hoteleras por el rumbo. En fin, la cosa es de que de 2015 a la actualidad, el 40% del vino que se consume en México es vino mexicano, cosa que antes no era ni el 20%. Entonces, además de que se está consumiendo bastante más vino que a principios del siglo, ahorita se está consumiendo más vino y más vino mexicano, concretamente. Y ya se produce por casi todos los estados. Sonora ya tienen sus ofertas vinícolas, igual que Chihuahua, y etcétera, ¿no? Ahora, casi todos los países productores del mundo tienen una uva insignia. México todavía no la tiene, y gracias a Dios que no la tiene, porque tenemos muchos climas, cosas muy diferentes. Quizás la Cabernet Sauvignon despunte como una de las principales, pero hay otros que producen la Nebbiolo como la uva principal. En fin, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Tempranillo. Yo creo que México es así como la segunda casa mundial de la Tempranillo, no lo sé. Pero bueno, va por ahí la cosa. Entonces, ya pasamos a las preguntas. La historia y listo. Pasaremos a las preguntas. Sí, y vas a regalar, Javier Rivas de la Cubillella, dos botellas mexicanas. Exactamente. Vamos a regalar un vino mexicano que a mí me gusta muchísimo, que es el Décima Cabernet Merlot. Tiene un 80% de Cabernet Sauvignon y 20% de Merlot, más o menos. A lo mejor me equivoco en los porcentajes. El vino está muy bien desarrollado, está muy bien. Y este vino Décima, que se produce en el Valle de Guadalupe, con uvas del Valle de San Vicente también, a la persona que me diga por qué Parras se llama Parras. ¿Por qué Parras se llama Parras? A la primera persona que nos responda a través de Twitter, @Unirradionoticia, arrobando a Uniradio Noticia, ¿por qué se llama Parras? Entonces se va a llevar la botella de Décima.
Y la segunda pregunta por el WhatsApp, 6623-16103, mediante un mensaje, ¿cuál es, Javier? Sí, esta es para llevarse un linde, que es de Don Leo, el que ganó ese premio, que ya hablamos aquí de él. Producen un linde Cabernet Merlot, y es a quien diga cuál es la uva emblemática de México. Sí. Bueno, está fácil esta, la última. Está fácil. Entonces, la primera persona que nos responda en el 6623-16103, en unos cuantos segundos, tenemos aquí dudas de radioescuchas. Javier, buen día, dice Javier, una botella que dice destilado de caña, ¿qué se supone que es? ¿Mezcal, tequila o ron? Pues se parecería más al ron, no es ni mezcal ni tequila definitivamente. Sí. Destilado de caña es alcohol. Sí, dice Gaspar. Ofelia, pregúntale por favor si el vino blanco, una vez que se abre la botella, se puede guardar. Algunas recetas de cocina llevan vino blanco. Sí se puede guardar. El vino blanco tiene, por sus características, dura bastante tiempo en el refrigerador, bien tapada, y yo creo que puede durar hasta 2 semanas fácilmente. Muy bien. Javier Rivas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo, por favor. Gracias, que estás muy bien. Nos vemos el siguiente viernes. Esto fue El Club del Vino. Las mejores recomendaciones, historias y tips para tu maridaje con Javier Rivas.